La presente comunicación lleva por título Las redes intelectuales entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y América Latina durante el franquismo. En ella vamos a explorar, bueno, qué posturas existían frente a América Latina antes de la existencia del CSIC, cuál fue la postura que adoptó el CSIC, cómo se organizó la investigación en torno al americanismo, qué lazos internacionales se impulsaron desde esta institución y cuál fue el discurso que hubo dentro de sus revistas. Bien, América Latina había despertado el interés de muchos intelectuales españoles desde décadas atrás, pero no existía un consenso a la hora de definir los términos de dichas relaciones. Los conceptos de hispanoamericanismo e hispanidad materializaron esta disparidad, ya que, bueno, si bien tenían en común un vínculo entre España y América Latina, encierran muy distintas connotaciones. El hispanoamericanismo conllevó un interés científico y cultural en claves de igualdad, donde trataron de buscarse los nexos de unión más que las diferencias, mientras que la hispanidad, por el contrario, adolecía de un total paternalismo, reivindicando la supuesta tarea civilizadora de España en América. Fue esta última visión la que se impuso tras el fin de la Guerra Civil y la instauración de un nuevo orden académico franquista. El nacionalcatolicismo se adoptó como eje conductor de la producción intelectual, promoviendo una sensibilidad científica antiliberal y antimoderna que hundía sus raíces en el siglo XIX como medio de legitimar el régimen. Bien, el CSIC llevó a cabo una ruptura total con su predecesora, la Junta para la Ampliación de Estudios, lo cual se veía en su ley fundacional de 1939, donde dice que en las coyunturas más decisivas de su historia concentró la hispanidad sus energías espirituales para crear una cultura universal. Esta ha de ser también la ambición más noble de la España del actual momento, que frente a la pobreza y paralización pasadas siente la voluntad de renovar su gloriosa tradición científica. Poco después, en el acto inaugural también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se establece el afán de la paz, de suerte que el Consejo logre desarrollar al máximo su labor y su intensidad en las relaciones con los demás pueblos y sobre todo con los de América Hispana, llevándoles la verdad científica y el cariño materno de España bajo el signo de la cruz y en máxima inteligencia a que obliga a la comunidad de lengua, de cultura y de sentimientos. Bueno, con todo ello quedaba patente la subordinación de la ciencia al dogma católico y a los intereses del nuevo régimen. La educación y la ciencia debían de servir como aglutinante para la unidad política, como forjadora del espíritu nacional y como servicio al Estado y impulso a la grandeza de la patria. Se destacó también la necesidad de formar investigadores y de establecer un sistema de becas e intercambios con otros centros extranjeros. Bien, en cuanto a cómo se organizó la investigación del americanista en el CSIC, pues desde su creación, esta organización contó con un instituto dedicado en exclusiva al americanismo, que fue el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo de Historia Hispanoamericana, dentro del Patronato Menéndez Pelayo. Así como se ve, se apostó por la investigación del pasado común entre España y América, entendido este como eje vertebrador de la misión científica de esta nueva institución. Además, muy pronto la fuerza de estos estudios hizo que fuera ampliándose la plantilla de historiadores y el número de actividades. Y en el año 1942 se creó una sección hispanoamericana en Sevilla, que además desde 1946 sería independiente bajo el nombre de Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Este despliegue respondió principalmente a tres motivos. El primero fue el interés suscitado por el americanismo, tanto a nivel académico como en la política cultural del régimen. En segundo lugar, se debe a la situación del Archivo de Indias en Sevilla, a donde acudían muchos investigadores. Y de hecho el vicedirector del Fernández de Oviedo, Cristóbal Bermúdez Plata, era también director del archivo. Y bueno, por último, en Sevilla Sevilla había sido ya desde los primeros años del siglo XX uno de los núcleos de los estudios hispanoamericanos y esa tradición se mantuvo después de la guerra. Como se ve en los dos cuadros, ambos centros optaron por una organización interna que respondía a criterios temáticos y no tanto cronológicos como si fue el caso del Instituto Jerónimo Zurita de Historia General. El Fernández de Oviedo estuvo dirigido por Antonio Ballesteros, Ciriaco Bermúdez Plata fue el vicedirector y Ciriaco Pérez Bustamante secretario. Esta estructura se hizo eco además de los intereses del nacionalcatolicismo y de las necesidades discursivas del régimen franquista,
Como se ve, las secciones de conquista y colonización o las de navegaciones y descubrimientos ponían el foco en uno de los momentos claves históricos para reivindicar un glorioso pasado español, que era la llegada al continente americano y los avances técnicos y geográficos en el contexto del desarrollo europeo. Por su lado, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos estuvo dirigida por Cristóbal Bermúdez Plata, Vicente Rodríguez Casado fue el vicedirector y Antonio Muro Orejón el secretario. Este instituto mantuvo una actividad más diversa, porque mientras el Fernández de Oviedo sí que respondió a criterios más historiográficos, la escuela tenía un trabajo más interdisciplinar. Como se ven sus secciones y como desarrollaron los jefes de sección, pues provenían del mundo de la historia, del arte, del derecho, de la historia del derecho, de la lengua y de la literatura, de la economía e incluso de las ciencias. Esto tuvo reflejo en sus actividades. En cuanto a los lazos internacionales que se fueron estableciendo, una de las principales bases para estrechar lazos científicos y para construir redes académicas sólidas fue principalmente el intercambio bibliográfico. Por ello se hizo necesario publicar trabajos rápidamente y tener una constante organización de actividades, ya que así se daba una imagen de normalidad y se era aceptado antes por la comunidad internacional. El intercambio de publicaciones propias, tanto monografías como revistas, era una práctica bastante común y así lo que conseguían los centros del CSIC, por un lado, era tener bien surtidas sus bibliotecas con obras actualizadas, pero por otro, dar a conocer sus trabajos en los centros extranjeros más relevantes. También se quiso reforzar todos estos lazos internacionales aumentando la presencia internacional, por un lado a través de congresos, como los congresos internacionales y americanistas, pero también haciendo otros nacionales, como las asambleas de americanistas en Sevilla, o incluso cursos de verano a donde acudían estudiantes extranjeros. Y también fue muy importante lazos que crearon con otras instituciones. Por ejemplo, en 1946 se creó una filial del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo en Bogotá, donde hubo importantes personalidades de la República de Colombia. Unos años después, en 1951, se creó en Buenos Aires el Instituto Argentino de Historia Americana Ruiz Díaz de Guzmán, que se vinculó directamente con el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, que estaba en Madrid. Y como vemos, por ejemplo, entre sus finalidades estaba la de conseguir un mayor acercamiento intelectual y facilitar la investigación de los temas comunes a la República Argentina y a España. La primordial finalidad sería la de propender al intercambio intelectual y científico con España y a la facilitación de las tareas de investigación por medio de intensas relaciones y correspondencias científicas y de orden personal. Y de hecho, dentro de sus cargos directivos siempre había alguien del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Años más tarde, en la década de los 60, también se quiso establecer un intercambio de estudiantes entre los investigadores del CSIC y la Universidad de Duke en Estados Unidos. Bueno, por último, el discurso en el que vemos la relación que se quería atender con América Latina lo encontramos también en sus publicaciones. Las distintas formas de abordar las relaciones con Iberoamérica quedaron patentes, por ejemplo, en la revista de Indias, que era de aparición trimestral. La urgencia por poner en marcha cuanto antes la actividad editorial hizo que, en lugar de crear publicaciones desde cero, publicaciones nuevas, en este caso se retomase la antigua Tierra Firme, que era una revista de la extinta Junta para Ampliación de Estudios, a la que tan solo se le cambió el título. Esto se hizo por considerarla la base del intercambio de todas las revistas que seguían llegando al centro, siendo una obra que, como señaló la dirección, no puede ser interrumpida porque sería dar sensación de marasmo y decadencia que hay que evitar. Por tanto, se produjo un simple cambio de cabecera y aunque los contenidos serían bastante distintos a los de su predecesora, utilizaron las redes ya establecidas. De hecho, en la diapositiva podéis leer el primer editorial del primer número, donde se establece una visión muy clara de la relación entre España y América Latina. Tanto las monografías como las revistas fueron bastante numerosas, quizá gracias a la utilidad que el régimen podía extraer de sus discursos. España podía dar su propia visión de los hechos, convirtiendo esta labor en un problema científico y patriótico. Mediante el control del CSIC y sus investigadores, el Opus Dei terminó definiendo el rumbo de los estudios americanistas hasta ya acabado el franquismo.
A diferencia de otras disciplinas que fueron suavizando su discurso con el paso de los años, el americanismo mantuvo su tono combativo y aleccionador hasta casi finalizada la dictadura. Muchas gracias.